Buenas tardes, queridos hermanos. Hola. Una bendición poder estar este domingo en el púlpito. Una bendición, por supuesto, inmerecida de poder predicar su palabra. Solo un aviso antes de entrar al tema. Todos los hermanos que tienen cargos en la iglesia, que tienen cargos en ministerios, que tienen distintos estamentos de la iglesia, los cargos están vigentes hasta el 31 de marzo. Todos los cargos están vigentes hasta el 31 de marzo. El consistorio en marzo va a hacer las designaciones para el año 2018. Y también, como se señaló, el reverendo Aile está de vacaciones en Brasil. Oremos por él para que también tenga un tiempo de descanso, de recargar energías, recargar pilas, para que pueda estar con nosotros a contar de marzo, ya de forma oficial y a tiempo completo como pastor de nuestra congregación. Es hermoso estar en comunidad. Cuando hablaba Alvarito, hablaba la hermana María Cristina del retiro, la comunión que se vive en los retiros, los niños, los intermedios, los jóvenes hoy día, las mujeres la semana anterior. Una de las formas de tener comunidad, para tener comunidad hay que tener comunión. Y una de las formas de tener comunión y de conocer a los demás es compartir con ellos, vivir con ellos. Y nada mejor de que poder compartir varios días con hermanos, dormir juntos en la misma habitación, conversar en los tiempos libres, ser instruidos de la palabra, divertirse juntos también. Instantes bellos que el Señor les ha permitido vivir a las mujeres, a los jóvenes hoy, a los niños. Y son instancias que como iglesia debemos aprovechar. Cada uno de nosotros también debemos aprovechar. ¿Queremos tener comunidad? Aprovechemos todos los instantes de comunión que el Señor nos da. El texto que leímos de Filipenses, esta hermosa carta que escribió el apóstol Pablo mientras se encontraba preso, según la mayoría de los eruditos, en Roma, es la más personal de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Es una carta que tiene un tinte de cercanía, de cariño que sentía el apóstol Pablo por la iglesia de Filipo. Siente gozo y mutua gratitud, y cuando habla en el versículo 5, porque han participado, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, todas las oraciones, con alegría, porque han participado en el Evangelio el primer día hasta ahora. En otra versión, la Reina Valera dice, por la comunión que han tenido, desde que recibieron el Evangelio hasta ahora, la comunión. El apóstol Pablo oraba por la comunión, y es hermoso eso, que también nosotros podamos ir cultivando la comunión de la iglesia, que es relevante para la vida de la iglesia. No puede haber vida de iglesia sin comunión entre nosotros. La vida de iglesia es en comunión, en comunidad. Esta hermosa carta del apóstol Pablo, que agradece la labor, la ayuda que la iglesia de Filipo le hizo en momentos de necesidad al apóstol. En los versículos 3 a 5, a modo de introducción, comienza esta carta como las cartas que escriben, la mayoría tienen el mismo orden de comenzar con un saludo o una salutación, que se llama, en los primeros versículos. Después pasa a una acción de gracias. Y aquí es donde está el centro de la predicación de esta mañana, en esta acción de gracias que da el apóstol Pablo. Dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Por qué dar gracias? Por la comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora. Es decir, del primer día hasta el año en que escribió la carta. Da gracias por la perseverancia que tuvo la iglesia, de los cristianos de la iglesia de Filipo, en la comunión. ¿Qué es la comunión? Podríamos decir, está formada por las palabras común y unión, ¿cierto? Una unidad entre el común de los hermanos. Participación unánime en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta ahora, como le dice la iglesia de Filipo. Participación unánime en el Evangelio, iglesia de Cristo el Señor, desde el primer día hasta ahora. Eso es lo que quiere Dios de esta iglesia. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que podamos dejar fuera todo aquello que nos pueda separar, que nos pueda dividir,
y nos concentremos en lo importante, que es la comunidad, la perseverancia en servir a Cristo. El apóstol Pablo destacó en el versículo 5 la persistencia, la continuidad, la constancia en la fe y en la comunión en el Evangelio de los hermanos de la iglesia de Filipo y su fidelidad a Dios desde el día que recibieron la palabra. En este contexto, el apóstol Pablo añade ahora un segundo motivo de gratitud, de dar gracias a Dios. Desde el primer día hasta ahora, dice, ha sido fiel, y en el versículo 6 agrega: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En la Reina Valera 60 es: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la unión de ambos versículos se destaca la estrecha relación que existe entre la perseverancia humana, vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, con la preservación de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La perseverancia nuestra, tuya y mía, de cada uno de nosotros, en seguir al Señor, en servirle, en servir a su iglesia, cada día, como Cristo trabaja en el corazón nuestro para perfeccionar la obra, la preservación que Dios hace de su pueblo. Dios nos guarda, Dios nos preserva y Dios nos perfecciona. Y este versículo, que es el centro del mensaje, claramente tiene algunas enseñanzas para nosotros como creyentes de forma personal y para nosotros como iglesia. En primer lugar, este versículo nos enseña que la obra tuvo un comienzo. Estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, es decir, la obra comenzó, tuvo un comienzo. El apóstol Pablo estaba convencido e inspirado de que Dios comenzó, inició, no cualquier obra, sino que la buena obra, la obra de fe y de salvación a través de Jesucristo. Cuando el texto se refiere en la Reina Valera a el que, claramente se refiere a Dios. Por el contexto del versículo 3, doy gracias a mi Dios. Cuando el nombre, la actitud o la actividad de Dios están claramente inspirados, Dios no siempre es mencionado por su nombre, como en este caso, el que comenzó la buena obra. Dios comenzó la buena obra. Y esto claramente nos lleva a meditar en este punto. Primero, que es Dios quien inicia la obra. Dios es quien creó al hombre. Dios es quien se reveló al hombre. Es Dios quien envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ser salvos a través de su sacrificio en la cruz. Es Dios quien depositó en usted y en mí la semilla de la fe. Es Dios quien nos ha rescatado de la muerte eterna, y todo ello por la gracia y el amor infinito de Dios para con su creación y para con nosotros. En segundo lugar, la obra tuvo un comienzo, y esto significa que no siempre fuimos cristianos. Hubo una época, como lo señala su palabra, en la cual estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, apartados, alejados, enemigos de Dios. Como lo recuerda Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese era nuestro estado de muerte eterna, de separación eterna de Dios. Es por ello que siempre debemos recordar que existió un instante en nuestras vidas, para algunos muy claro,
para otros más difusos, para algunos un periodo determinado, o para otros a través del tiempo, en que Cristo tocó su corazón, en que Cristo nos llamó, en que Cristo se reveló a su vida como nuestro Señor y Salvador. Es hermoso, porque el Señor comenzó esta obra, porque el Señor se revela, porque el Señor nos salva. En tercer lugar, respecto a este comienzo de la obra, nos recuerda que el comienzo de la obra parte con el nuevo nacimiento, parte con la conversión suya, con la conversión mía, tal como Cristo le contesta a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. No vale de nada que usted sea un buen teólogo, no vale de nada conocer la teoría si usted no conoce a Dios en la realidad, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha tenido un momento donde inició la obra en la conversión, en la transformación de su vida, en el cambio de la naturaleza carnal que se encuentra viciada por el pecado, a ser revestidos por la nueva naturaleza de Cristo. Para la sociedad basta con que el hombre sea decente, respetable, razonable, pero para ser ciudadano del reino de los cielos debemos ser transformados por el poder de Cristo Jesús. No basta con comprar un traje nuevo para cambiar a un hombre, debemos poner un nombre nuevo en el traje, y ese hombre solo lo pone Cristo. Ningún esfuerzo humano, ninguna tradición, ningún sacrificio va a poder transformar su vida, sino que Cristo, a través del Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. El segundo punto de este versículo 6, Dios dice: perfeccionará la obra. La buena obra que comenzó, Dios la perfeccionará. Esto es hermoso porque Dios no solo comienza esta obra en usted, sino que la perfeccionará. Expresión que implica la presentará completa, la completará. Dios va a completar esta obra que ha iniciado en usted, que ha iniciado en mí. Dios resuelve todos nuestros problemas, querido hermano. Dios nos llama, Dios nos crea, Dios nos salva, Dios completa la obra, Dios te capacita. Después de la conversión, cuando has creído en Cristo como su Señor y Salvador, se inicia un camino de crecimiento espiritual, de transformación de nuestras vidas, llamado santificación, y que consiste en despojarse de este viejo hombre y revestirse del nuevo, abandonando, como nos enseña Colosenses, enojo, ira, malicia, calumnia, envidia, lenguaje obsceno, mentira, impureza, avaricia, bajas pasiones, maldad, etcétera, etcétera, y todo aquello que le podamos agregar a este listado. Pero, ¿cómo podemos revestirnos del nuevo hombre y desechar aquel viejo hombre? Es evidente que solo no lo podemos hacer. Estamos destinados al fracaso. Nuestros esfuerzos por sí solos están destinados al fracaso. Por ello, Dios no nos deja solos, no nos deja a la deriva. Dios no nos pone, aunque suene cliché, en un barco sin timón, no nos pone en un camino solos, sin un Waze, sino que este barco es timoniado por Dios a través del Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Es alentador saber que no estamos solos,
Es alentador saber que en este camino que debemos transitar no lo hacemos solos, ya que de ser así estaría destinado al fracaso. Lo caminaremos como ese encuentro de los discípulos en Emaús, con Cristo a nuestro lado. Jesús prometió que el Espíritu Santo, el Consolador, estará con el creyente para siempre. El Espíritu de verdad, que enseñará todas las cosas y que nos recuerda las enseñanzas. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos ayuda, hermano. No estamos solo, el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, mora en cada uno de nosotros. Y Él es nuestro ayudador, es nuestro enseñador, nuestro recordador. También nos reprende cuando pecamos. Es maravilloso porque es Dios quien actúa en la vida del cristiano. Es Dios quien actúa en su vida, querido hermano. Es Dios quien produce en su vida así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios tiene buena voluntad para con sus hijos y produce en nosotros así el querer como el hacer. El crecimiento espiritual es gradual. La madurez espiritual no es el resultado de una sola experiencia, no importa cuán conmovedora o poderosa haya sido. Por ello el apóstol Pablo pide en oración en los versículos 9, 10 y 11 de Filipenses 1 que en los hermanos de Filipos abunde el amor, que en los hermanos de Cristo el Señor abunde el amor, que seamos sinceros e irreprensibles y que demos frutos de justicia. En resumen, cristianos maduros y perfeccionados por el poder de Dios. Pero a ello tenemos que preguntarnos: ¿los cristianos permaneceremos como instrumentos pasivos? Evidentemente que no, claramente que no. Si bien es efectivo que Dios perfecciona la obra en el creyente, también es efectivo que cuando Dios comienza la conversión, en ningún modo la persona permanece como instrumento pasivo, como lo afirma Hendrickson en un comentario sobre Filipenses. En efecto, en el mismo versículo 5 de Filipenses veíamos la perseverancia humana reconocida por la comunión desde el Evangelio del primer día hasta ahora. Asimismo, en Filipenses 2:12, el apóstol Pablo nos recomienda: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados, no estar ociosos, no estar desocupados. Nosotros somos parte del diseño de Dios para la obra y el plan de salvación. La fe es por el oír, y es por el oír la palabra de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, instrumentos de Dios, a quien Dios ha dado dones para que los pongamos por obra. El cristiano pasivo no existe. Todos estamos llamados a servir, a trabajar, a poner nuestros dones al servicio de la obra del Señor. Ocupaos, más que preocúpate, persevera, ocúpate con acciones concretas, con voluntad, con todo tu ser, refleja un esfuerzo continuo, continuad ocupándoos. No es que ya trabajamos un año, ya cumplimos la labor, ahora descanso. Ocupaos, siempre, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo me ocupo? Orando, leyendo la Biblia, en comunión con los hermanos, congregándome, sirviendo en la iglesia, poniendo a su disposición los dones, sirviendo al prójimo, dejando todo aquello que me impida servir a Dios, o que ocupe la primera prioridad que Dios demanda de usted y de mí, comprometiéndose en su iglesia, en esta iglesia en particular,
siendo un verdadero discípulo y no un mero espectador del plan de salvación de Dios. A su vez, el apóstol Pablo reitera la necesidad de perseverar con nuestra voluntad de acciones de fe. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Acordándonos, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Obra de vuestra fe. Sabemos que la obra sin fe, que la fe sin obra, es muerta. Recordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Pablo está convencido que Dios no permitirá que su buena obra de transformación y capacitación quede incompleta. La expresión perfeccionará implica esta, no sé si existe el verbo, pero esta completitud, la presentará íntegra, completa la obra del Señor Jesucristo. Dios no es como el hombre. Los hombres y mujeres hacemos muchos proyectos que quedan a medias o no realizamos, muchos planes que no ejecutamos, pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito, porque Él perfecciona a quienes perseveran en la fe. Dios perfecciona a quienes perseveran en la fe. Y como tercer punto de este versículo, el primero es que la obra tuvo un comienzo. El segundo es que Dios perfecciona la obra. Y el tercer punto es que la obra de Dios es continua. ¿Se perfeccionará hasta cuándo? El versículo nos dice, perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Se perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando alcanzará su culminación, es decir, hasta que el día que Cristo venga y sea manifestado en su gloria. Hasta la segunda venida del Señor va a seguir perfeccionando la obra de su iglesia. Dios no ha terminado su obra en usted. Quizás en algunos está recién comenzando, quizás en otros va más avanzado. Pero Dios no ha terminado la obra en usted ni en mí. Ya que la obra de Dios es permanente. Hasta el último día de nuestra vida somos perfeccionados. Hasta el último aliento de nuestra vida seremos perfeccionados. Hasta el último aliento de nuestra vida seguiremos aprendiendo del Señor. Y esto es maravilloso, porque la enseñanza de Dios, el aprender de Dios, la capacitación de Dios nos agota. Ni aunque usted sea el mejor teólogo, ya haya pasado 15 años en la universidad estudiando teología, maestrías, doctorados, la enseñanza de Dios no se agota, porque se perfeccionará hasta el día que Él vuelva y hasta el día de nuestro último aliento aquí en la tierra, en nuestra vida. Y eso es maravilloso. Por tanto, no se sienta usted, si es adulto, que ya lo sabe todo. El Señor siempre nos sorprende, siempre nos enseña cosas nuevas. El crecimiento espiritual es un proceso que toma su tiempo, especial en el caso de los líderes, apóstoles 3 años, Moisés muchos años más, todos los años que vamos en el desierto. Contrariamente a lo que nos enseñan los libros populares o de autoayuda, no hay pasos fáciles para alcanzar la madurez. La madurez no se alcanza de un día a otro, pero lo importante es ocuparse de ella y dejar que Dios obre en su vida. Cuando Dios hace crecer una araucaria, toma muchos años. Algunos conocen la araucaria madre en el Parque Conguillío, ahí creo que tiene más de 1000 años, no me equivoco. Pero cuando quiere hacer crecer un hongo, lo hace en una noche. Cuando quiere Dios formar un cristiano con raíces profundas en Cristo, en el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, Dios toma su tiempo en capacitar, en perfeccionar, en el servicio, en el trabajo, etc.
La meta de Dios es hacerte más semejante a Jesucristo. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, como nos señala Efesios 4:13. A la medida, esa es la medida, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Qué tremendo desafío, querido hermano. Para mí, para ustedes seguramente, pero hablo por mí. ¿Qué tan lejos estoy de la estatura, de la plenitud de Cristo? ¿Cuánto me falta doblar rodillas? ¿Cuánto me falta perseverar? ¿Cuánto me cambiar prioridades? ¿Y cuánto me falta en mi compromiso de servicio al Señor para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Dios capacita, Dios transforma vidas, Dios completa la obra en el creyente, cuya vida se desarrolla de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al plan de Dios para su vida y no de acuerdo a nuestros planes. El mejor ejemplo de la buena obra de Dios en los hombres lo encontramos en los apóstoles, hombres comunes, corrientes, humildes, con limitaciones, pescadores, con caracteres difíciles algunos, como algunos de nosotros, etc. Pero que Cristo llamó, que respondieron al llamado, que le siguieron, que aprendieron de Cristo y fueron transformados y perfeccionados para convertirlos en grandes líderes del cristianismo. No es necesario ser teólogo, ni menos tener mucho conocimiento para servir. Lo importante es la disposición del corazón para servir y el compromiso con Cristo y su iglesia, y Dios le capacitará para ello. Tenemos muchas experiencias de ello en la vida de la iglesia. Hermanos que han llegado transformados, sin conocer nada del Evangelio, sin aparentemente tener ningún don, y cómo Dios ha ido capacitando, hemos ido descubriendo los dones, y los dones han sido puestos al servicio, y Dios ha ido capacitando, y ha ido multiplicando los dones. De la iglesia en la cual yo provengo, la parte de iglesia luterana de Santiago, que era una iglesia formada en sus orígenes por gente muy humilde, veíamos eso como experiencia de los jóvenes, los que nacimos después, como nuestros presbíteros, el pastor, era gente muy humilde, zapateros, taxistas, gente con oficios, pero con una sabiduría tremenda, tremenda, porque era gente que doblaba sus rodillas al Señor y que entregaba sus vidas al Señor y que se capacitaba y que estudiaba y que se congregaba. No te menosprecies, hermano, en nada si piensas que tienes un don o no tienes. Dios te capacita, Dios hace multiplicar los dones. Todos tenemos a lo menos un don, dice la Escritura. Y si no lo utilizamos, el Señor lo quita. Pero si lo utilizamos, el Señor multiplica tus dones. Así como multiplica las fuerzas para servir y para seguir en el camino de la fe. Dios te invita a que puedas entregar tu vida a Él, a dar un paso de fe. No solo creer, sino que Cristo sea el Señor de tu vida, a que puedas ocuparte de tu salvación y que puedas ser perfeccionado por Dios. Dios lo hizo con sus discípulos, lo ha hecho con millones de personas a través de los siglos. Y te invito en esta mañana, querido hermano, querida hermana, a que puedas tomar decisiones trascendentes, de rendir tu vida a Cristo, de ser su discípulo. Dios no mira tu pasado, Dios mira el corazón dispuesto a servir, dispuesto a cambiar, a dejarse moldear, dispuesto a dejar el viejo hombre, porque no hay crecimiento sin cambio, y no hay crecimiento sin esfuerzo, sin sacrificio.
El Señor nos dice, lo vimos en una clase de escuela bíblica dominical, lo vimos poquito en esa mañana, pero si no somos capaces de sacrificar incluso el amor de padre, madre, hermano, hijo, no podéis ser mis discípulos. Veamos que esto era esta enseñanza, era una hipérbole de Dios para demostrar claramente que la primera prioridad debe ser Dios en el servicio. Dios debe ser nuestra primera prioridad. El crecimiento espiritual no es por fotosíntesis. No basta con que yo le ponga la Biblia acá al lado, para que la mire y la tenga en la casa abierta. Tampoco es por osmosis. Por osmosis podría ser un crecimiento. Por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Requiere que nos ocupemos de él en forma activa, que estudiemos, que nos congreguemos, que participemos en los grupos de estudio de la iglesia, escuela bíblica dominical, mujeres, varones cuando exista, estudio y oración, que los niños, los jóvenes. Requiere compromiso, dedicación, pero lo trascendente es que Dios la perfeccionará. Debemos estar dispuestos a perder algunas cosas, sean materiales, sean placeres, sean relaciones humanas, sea tiempo, sean relaciones sociales, pero ciertamente ganarás aquellas que no se ven y que son eternas, como la salvación. Que Dios les bendiga, querido hermano, en esta mañana. Que Dios nos ayude a confiar en el Señor, que Dios nos ayude a tomar decisiones, a ocuparnos en la vida práctica de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de Dios, a madurar, a crecer en el Señor, a ocuparnos de nuestra salvación, y el Señor perfeccionará nuestra obra. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres un Dios, Señor soberano. Tú tienes el control, Señor, de la vida y también el control de tu iglesia. Te damos gracias porque la obra tú la has comenzado, porque tú perfeccionas, Señor, también nuestra vida y la completarás hasta el día que vuelvas, Padre Celestial. Te damos gracias porque somos inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor, de tanta misericordia para con nosotros. Y te pedimos, con humildad, de que tú puedas transformarnos, Padre Celestial. Amén. De que podamos doblar rodillas en esta mañana, oh Dios, delante de ti. Que podamos ser fieles, servidores, oh Dios, de los demás. Amar a nuestro prójimo, servir a tu iglesia, ordenar nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú nos utilizas como instrumentos tuyos, porque somos colaboradores, Señor, tuyo, Padre Celestial. Gracias por este domingo, Señor, gracias por este día. Bendícenos, oh Dios, en el regreso de nuestros hogares. Llévanos con tu bendición, con la paz y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Quédate con cada uno de nuestros seres amados. Quédate con nuestros jóvenes que están en el retiro, Señor, en la granja. Quédate con nuestras personas, familiares, amigos que están padeciendo enfermedad. Quédate con los que están pasando necesidades espirituales. Necesidades, Señor, también espirituales, psicológicas. Bendícelo, Señor. Quédate con este pueblo, Señor, que te adora. Ayúdanos a ser fieles, cada uno de nosotros, y como iglesia, y a servirte cada día con amor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.